Vamos a grabar entonces toda la charla y luego les mandamos el link por WhatsApp para que ustedes puedan entonces disponer de él por si quieren revisarlo, si quieren... otra persona está ingresando. Sí, para que les quede el video entonces disponible. Entonces, antes de esto yo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Entonces, estos son los mensajes que el Señor nos regalaba el día de hoy. Es la primera de Corintios 13, 4 al 5. El amar es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comparte con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. De Corintios también, 7, 3 al 4. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en muchos pasajes de la Biblia, en muchas partes donde tenemos la oportunidad de interiorizarnos, donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con el Señor es claro en ese llamado. Hombre y mujer hemos sido llamados para constituir una sola carne y un solo ser. Es así como el Señor, a través de su palabra, en la historia siempre nos ha evangelizado y siempre ha buscado que nosotros, a partir de su palabra, tengamos una vida recta y una vida santa. Hombres y mujeres somos uno solo. Y como lo dice el Evangelio, el cuerpo a la mujer ya no le pertenece, sino que le pertenece a su esposo. Y su esposo, el cuerpo del esposo, pertenece a la mujer. Somos uno solo. A través del método Billings, es un método donde no solamente tenemos la oportunidad de espaciar a nuestros hijos o de planear cuándo queremos tenerlos, ¿cierto? De acuerdo a la voluntad de Dios, sino que es un método que también nos hace uno solo. Como lo hemos dicho en diferentes charlas, hombre y mujer, mi esposa y yo, somos uno solo y dentro del método Billings estamos comprometidos como uno solo. De ahí que los hombres seamos parte fundamental en el seguimiento de la planilla, en el diligenciamiento, en colaborar con nuestras esposas en poder identificar las sensaciones que deben consignarse en las planillas, adicional a que somos un apoyo fundamental en todo el proceso. Entonces, vamos a arrancar con el tema de las... Bueno, quitamos esto. No. No, antes al contrario. Bueno, no sé cómo quitarlo. Bueno, entonces, vamos a empezar. Que se vea todo. Bueno, entonces, reglas del método de la ovulación Billings, desarrolladas por medio de observaciones, como ya les habíamos mencionado en las anteriores charlas. Es una observación que la mujer y el hombre lo van a hacer, ¿cierto? Y se va a hacer en pareja. Estas reglas son importantes. 1. Entonces, para evitar el embarazo ofrece la seguridad, una abstinencia mínima, ya se los vamos a mostrar, la aplicable para todas las etapas reproductivas y tiene una ventaja para la salud, ¿cierto? Para lograr el embarazo, permite la observación y el día óptimo, ¿cierto? El periodo óptimo de fertilidad. Y las relaciones sexuales durante este tiempo dan una mejor probabilidad para la concepción. Allí vamos a identificar cuándo son esos periodos fértiles para las personas que en este momento deciden tener el bebé y lo puedan hacer, ¿cierto? Bueno, el método de ovulación Billings tiene 4 reglas. 3 reglas que se llaman reglas de los primeros días y una que se llama la regla del día cúspide, ¿sí? Las 3 reglas de los primeros días, ¿en qué consiste? Estas se aplican antes que la cúspide sea identificada. Recordemos que la cúspide es el día en donde se hace esa ovulación, el periodo pues mejor, más, donde ustedes van a identificar más resbalosidad, más humedad, ese es el día cúspide. Ese lo vamos identificando por medio de la planilla. Por eso tenemos que llevar muy juicioso la planilla. Se aplica durante la infertilidad preovulatoria, cuando el cérvix está respondiendo. Recuerden que en charlas anteriores hemos
hablado acerca de que el cervix femenino empieza a generar ciertos cambios durante su ciclo. Entonces, en los momentos en los cuales logramos identificar esos cambios, cuando se da una curva ascendente de cambios y posteriormente esa curva cambia, inmediatamente cae, ya estamos identificando el día de ovulación o el periodo fértil que estamos identificando. Entonces es importante identificarlo, saber cuándo nos ocurre esto, porque a partir de ese punto nosotros podemos conocer la fase lútea, que es una fase en la cual ya no existe, digamos que una ovulación y no existe una fertilidad, y una fase anterior, en donde venimos en cambios para identificar el día exacto en el cual si queremos tener un hijo, es el día ideal. Bueno, entonces la regla del día de la cúspide se aplica después de la ovulación. Y la vida del óvulo es la clave a considerar. Entonces, vamos a empezar. Abstinencia de relaciones sexuales incluye evitar todo contacto sexual. ¿Por qué se dice que todo contacto sexual? Porque es que a veces se inicia el jugueteo, el inicio de la relación, ¿cierto? Entonces, de pronto no se puede tener en este momento un bebé, las condiciones no son las adecuadas, porque recordemos que debemos de tener también una paternidad responsable. Entonces creemos que no, que porque como no se alcanza totalmente a dar esa eyaculación, que entonces ahí es donde dice, bueno, no va a pasar nada. Y miren lo que sucede. Las células espermáticas saludables pueden moverse desde afuera de la vagina. Cuando está presente un moco fértil en la vulva, pudiera resultar un embarazo, ¿sí? El contacto genital incluye el retiro, coito interrumpido y el uso de preservativos y otros métodos de barrera. Recordemos pues que esta no es la idea, ¿cierto? Como lo habíamos mencionado en las charlas anteriores. Entonces vamos a empezar con la regla número 1 de los primeros días. Recordemos que son 4 reglas, que son son 3 reglas de los primeros días y una regla de la cúspide, por lo tanto son 4. Entonces, la primera regla de los primeros días es evitar las relaciones sexuales en los días fuertes de sangrado, durante el ciclo menstrual. Bueno, se evitan todas las relaciones en estos días de sangrado menstrual abundante, ya que en un ciclo corto la fertilidad puede comenzar antes que el sangrado haya terminado. Y la presencia del moco que identifica fertilidad podría estar como enmascarado por el sangrado. Lo vamos acá a identificar entonces. La razón, la ovulación puede ocurrir temprano en el ciclo, eso no lo sabemos, ¿cierto? Y el sangrado menstrual podría ocultar el moco. Recordemos que todo el ciclo menstrual está determinado a situaciones que nosotros también podemos tener. Un ciclo puede ser regular, pero sucedió la muerte de un familiar, tuve un acontecimiento en el cual me impactó y el ciclo puede variar y eso nosotras no lo sabemos. O sea, nosotras podemos, hoy Dios, bendito Dios, sucedió algo con un familiar, entonces mañana o pasado mañana o en 3 días el ciclo cambia y eso nosotros no lo esperábamos. Entonces, por eso también hay que tener un especial cuidado cuando se está en el ciclo menstrual. Igual ahí es importante, la regla establece que no se debe tener relaciones sexuales cuando estamos en ese periodo de sangrado, en ese estado de sangrado, ¿cierto? Adicional a lo que dice mi esposa, también no se debe tener relaciones por un tema de sanidad. Recordemos que estamos en una fase donde estamos sangrando, ¿cierto? Y este sangrado pues puede conllevar a que tengamos algún tipo de contaminación, tanto hacia nuestras espositas o hacia nosotros mismos. Entonces, por sanidad no es recomendable tampoco tener relaciones en este periodo. Bueno, la ovulación puede ocurrir tan pronto como el día 5. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, estamos en el ciclo menstrual, ¿cierto? Estamos con menstruación. Entonces, ya el día 5, como ustedes lo pueden ver acá, sucedió de que se adelantó todo o sea, hubo un periodo corto, ¿cierto? Un ciclo corto. Y eso no lo sabíamos. Entonces, acá puede ocurrir
que el día 5 ya está resbaloso, por lo tanto está en un periodo fértil, en una fase fértil. La regla número 2 de los primeros días. Noches alternas estando disponibles para las relaciones sexuales cuando estos días se han reconocido como infértiles, que es el patrón básico de infertilidad. Ese es el que nosotros tanto les hemos mencionado. Entonces, ¿cómo son noches alternas? Recuerde que este patrón básico de infertilidad es el tiempo que se da posterior a cuando finaliza el proceso de sangrado, posterior al proceso de la menstruación, y se da entre ese día, cuando finaliza, y hasta cuando inicia o se nos da el día cúspide. Es importante establecer cuál es ese patrón, ¿cierto? Si es un patrón básico, si es un patrón básico seco, si es un patrón básico húmedo, si es un patrón básico de pronto con moco. De ahí la importancia de hacer los seguimientos juiciosos en la planilla, la observación con nuestras espositas y poder establecer ese periodo en el cual no se dan esos cambios hasta cuando se nos da ya el proceso de ovulación. Bueno, entonces recordemos que solo serían la relación íntima en las noches y no 2 noches seguidas durante el patrón básico de infertilidad, ¿sí? Lo que pasa es que al esperar hasta la noche estamos nosotras seguras de que continúa el PBI, que es el periodo básico de infertilidad. Para identificarlo, nosotras pues necesitamos estar de pie, ¿cierto? Estar de pie, estar muy concentrados en la vulva, saber si es húmedo, si es seco, qué es lo que estamos sintiendo, ¿sí? La razón de la noche, del noche por medio, es porque en el día posterior a una relación uno se puede sentir húmeda y ver un flujo de líquido seminal. Y esto puede enmascarar un cambio en el patrón mucoso. Bueno, dale. Alguien está intentando entrar. No. Bueno, como les venía diciendo, entonces es importante permitir el tiempo para nosotras reafirmar que aún seguimos en ese PBI. Por eso no son las 2 noches consecutivas, sino alternas. ¿Listo? Acá lo podemos ver. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Inicialmente vemos 5 días en color rojo, ¿cierto? Que nos está identificando que tuvimos la menstruación. De manera posterior tenemos sequedad, que lo identificamos con la rayita vertical. Y luego estamos observando ahí que dice mojada con FS. Ese FS quiere decir fluido seminal. Entonces, observen que en este día donde está la gráfica del niño, entre los dos hay una zona verde, ¿sí? Donde estuvimos secas. La presencia de fluido seminal puede generar una falsa sospecha frente a que está cambiando nuestro muco cervical y se está generando, se está dando la fase ovulatoria. Entonces, por eso es importante, por eso esta regla establece que lo hagamos día de por medio y en lo posible se haga en la noche. Porque aquí podemos verlo, el fluido seminal que digamos se acumula en una noche es el que se va a evacuar en el día siguiente. Entonces nuestras espositas al día siguiente, ellas van sintiendo cómo va saliendo el fluido seminal. Si nosotros tenemos relaciones continuas durante este periodo, pues lo que puede ocurrir es que se genera una falsa sensación y nuestras espositas todo el tiempo se van a sentir húmedas, con un fluido elástico que no corresponde realmente a lo que está relacionado en un patrón como tal ovulatorio. Mónica, cuéntanos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Mónica, levantaste la mano, Mónica. Ah, sí, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. Mira, con respecto a esto, yo quiero hacer pues una pregunta, pues no sé si de pronto sea como muy explícita o siempre me ha generado esa duda. Cuando ustedes dicen que en estos primeros días las relaciones tienen que hacerse, lo más recomendable es que sean en las noches, tienen como, no sé, por decirlo así, un horario específico
o ¿por qué lo pregunto? Porque es que decir en las noches, pues uno normalmente dice por ahí tipo 12 de la noche o algo así, ¿sí? En Sí, estos momentos, en mi caso, yo tengo una niña que es de 2 años, entonces va a ser muy complicado, pues porque, pues, o sea, el encuentro como tal con la pared es muy complicado porque ella está en esos momentos de nada que demanda mucho. Entonces, cuando nosotros, o cuando yo estoy con mi pareja, pues obviamente sea la madrugada o, sí, después no, Sí, de las sí, te 4 o entendí. 5 de la mañana. Entonces, no sé si eso vaya a influir en la regla de los primeros días. No sé si me hice No, entender. Mónica, sí, a ver, ahí damos un poco de precisión frente al uso de la regla. Digamos que se busca que sea en la noche, eh, tratando de que en el día, como la mujer está activa por todas sus actividades, por el trabajo, por el estudio o por el trabajo del hogar, entonces se va dando evacuación progresiva del fluido seminal que queda acumulado en su organismo. ¿Cierto? Puede ocurrir que mujeres que trabajen en la noche, ¿cierto? Preferiblemente entonces tengan sus relaciones en el día mientras descansan. Que las tengan en el día y en la noche mientras están trabajando se dé esa evacuación, por decirlo de alguna manera. En el caso tuyo, eso no hay ningún problema, o sea, no hay un horario como tal para, para que tengas tu intimidad. Básicamente lo que se requiere es que tú tengas intimidad y tengas un periodo en donde estés en actividad, donde estés de pies para que permitas que el fluido se pueda evacuar fácilmente. Eso es todo. lo que pasa, Mónica, es que nosotros, ¿por qué decimos que en las noches y noches alternas? Porque tú todo el día te puedes estar examinando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el día de hoy tuviste la relación con tu esposo en la noche. Mañana todo el día vas a estar evacuando el fluido seminal y no vas a tener relación, ¿cierto? Por lo tanto, por la noche tú vas a identificar que estás más seca o que estás más húmeda, o sea, vas a tener el tiempo de observar. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, de que tú identifiques qué es lo que sientes específicamente ese día. Y entonces por eso se pide que sean noches alternas, porque a la siguiente noche ya entonces ha salido el fluido, por lo tanto has tenido tiempo de identificar tu PBI y ya sabes que entonces no estás mojada o húmeda, no porque ese sea tu PBI, sino porque es consecuencia del fluido seminal. ¿Sí? Entonces, por eso lo importante es que tú ya te vas a acostar, por ejemplo, tú tienes la bebé y la bebé la acuestas a tipo 9 de la noche y ustedes también se acuestan, digamos, 10 de la noche, ¿cierto? No, ya me voy a acostar, anotas, ya independiente de lo que suceda hasta la madrugada, ya no tiene ninguna consecuencia, ya como tú ya identificaste durante el día, entonces ya la noche ya no hay ningún inconveniente. Ya entonces al otro día, que ya es por la mañana, tipo 6, 7, 8, ¿cierto? A la hora que tú te levantes, inicias identificando nuevamente tu PBI y en la noche, entonces ya ahí mira si lo estás haciendo en noche alterna, ¿cierto? Que es lo ideal, si es en la regla 2 de los primeros días, listo. Las noches alternas para poder identificarlo, porque si lo haces noches consecutivas no vamos a identificar el PBI porque el fluido seminal lo va a confundir totalmente. Ok, Sí, perfecto. Sí, sí, sí. listo. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, Espérate. se fue. Bueno, no sé por qué no sirve. Espéranos que se nos pegó un poquito. Bueno, estamos en la 2, vamos para la tercera regla. La tercera regla se llama espera y observa, ¿sí? En la tercera regla. Bueno, en esta tercera regla, entonces, yo creo que es antes. Listo, dale. Bueno, en esta tercera regla, ante cualquier interrupción del PBI, ya sea en la sensación o apariencia,
incluso en un sangrado, entonces esperar y ver, ¿sí? No hay cúspide y retorno al PBI, esperar 3 días consecutivos de PBI. Las relaciones pueden reanudarse a partir de la 4ª noche y luego se aplica de nuevo la regla 2 de los primeros días. Ya les voy a explicar bien. Entonces, ahí se habla de algo importante. Se dice que si hay alguna interrupción del PBI, entonces miremos ahí al inicio, ante cualquier interrupción del PBI, o sea, el patrón básico de infertilidad, recordemos que ese es un patrón en donde no hay cambios, ¿cierto? Y estamos o secas todos los días o tenemos algo de humedad todos los días, no hay cambios significativos. Entonces dice, ante cualquier interrupción, vamos a suponer que tenemos una usuaria que viene en días en los cuales viene seca, 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 y de un momento a otro empezó húmeda, empezó con humedad y empezó con una sensación más bien como medio resbalosa. Entonces ahí tuvimos una interrupción de ese PBI, ¿listo? Entonces lo que dice la regla es que si tenemos esa interrupción, lo que tenemos que hacer es inmediatamente esperar. Debemos esperar 3 días consecutivos y revisar si en esos 3 días consecutivos hay algún cambio distinto al que estamos sintiendo. Si por cualquier razón en esos 3 días seguimos sintiendo más humedad y más resbalosidad, entonces quiere decir que nos estamos acercando a ese día de ovulación o día cúspide. Y por eso es importante esperar si nosotros estamos aplazando un embarazo. Si por el contrario lo estamos buscando, pues entonces quiere decir que por cualquier razón en la vida, por cualquiera de los cambios hormonales que se nos pudieron presentar, el día cúspide se nos adelantó. Listo, entonces por eso la regla dice esperemos, observemos y después de observar, entonces esperemos. Y se deben esperar esos 3 días, listo, para poder identificar si el PBI sigue igual o si definitivamente está un cambio progresivo, ¿cierto? El cambio progresivo, recordemos que es de húmeda, mojada, resbalosa, o sea, va subiendo el nivel. Entonces, si nos vamos a acercar a la cúspide o sencillamente fue un cambio que tuvimos abruptamente por alguna razón, ¿cierto? Por algo personal o porque sencillamente está sucediendo un cambio en la salud de nosotros. Entonces, por eso hay que esperar, que evaluar y ya al 4º día, ya entonces podrían tener la relación íntima y luego regresar nuevamente a la regla 2. Recordemos que la regla 2 es tener relación íntima en la noche por días intercalados, o sea, un día sí y otro no, listo. Es que siempre que se hace así, Bueno. Bueno, eso ya lo dijimos, ahora sí. Bueno. Entonces, listo, mira, aquí tenemos gráficamente lo que puede demostrar ante una usuaria un caso particular que puede ocurrir ahí. Entonces, miremos que venimos igual, 5 días en donde tuvimos sangrado, luego tuvimos algo de goteo y posteriormente entramos al PBI, o sea, el patrón básico de infertilidad. Y el patrón básico de infertilidad de esta usuaria son días secos. Entonces miren que el día 6 es seco, el día 7 es seco, el día 8 es seco, el día 9 es seco, pero por cualquier razón, al siguiente día donde lo estamos mostrando en el círculo azul, entonces ya empezó una sensación diferente. Y esa sensación diferente nos llevó a que pasáramos de seca a una sensación pegajosa turbia. Entonces ahí, como lo dice la regla número 3, debemos observar y ya nos dimos cuenta que cambiamos de seca a pegajosa turbia. Y ahora lo que tenemos que hacer es esperar. Entonces lo que se plantea aquí es que debemos esperar 3 días. A los siguientes 3 días vemos que la usuaria sigue mojada turbia con hilos, y al tercer día dice que está resbalosa, transparente con hilos. Entonces miren que ya estos 3 días siguientes nos está indicando a nosotros que hay una curva cambiante en ascenso, ¿sí? Las sensaciones que en la vulva se están sintiendo cada vez están cambiantes y pasamos de una sensación pegajosa a una sensación en donde ya estamos resbalosas con hilos. Si ustedes siguen observando en la gráfica,
pueden ver que hay un punto donde ya se ve que pasamos a resbalosa, transparente, con la vulva hinchada, que podemos identificarlo, digamos, tiene todas las características para... No sale esto. ¿Nos pueden confirmar por audio, por favor, si están viendo una gráfica que dice regla 3 de los primeros días? Vemos la regla 2. Regla 2. No está avanzando la presentación. Entonces, espérenos, por favor, que sucedió algo porque ya estamos proyectando la regla 3. Estamos hablando de la regla número 3. Una función, vamos a sacarla. Ve, tan raro, y ahí sale, esa es la regla 3. Vamos a ver este archivo. Regla 2 aquí. ¿La están viendo? No, todavía se ve la regla 2. ¿Qué pasa ahí? Y los primeros es esta. Ahora sí. Espérenme, yo miro acá. Regla 2, es que está fallando esto, no sabemos. ¿Están viendo la regla 3? Sí, señora. Ahora sí. Genial, gracias a Dios. Bueno, entonces lo que les veníamos hablando, ¿sí? Que ante cualquier interrupción del PBI se debe esperar la sensación y la apariencia que se tiene. ¿Listo? Para así identificar si es que se va a dar el día cúspide, si es que vamos a entrar en el ciclo, en la fase fértil. ¿Listo? Característica de la regla número 3, esperar y ver. Ahora sí, ¿están viendo una gráfica? Sí, señor. Eso, fantástico. Bueno, esta es la gráfica que les estábamos hablando ahora. Entonces, miren que en esta gráfica es una gráfica de una usuaria en donde los 5 primeros días tenemos sangrado, ¿cierto? Y la sensación que se describe ahí es que está mojada, 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 seca, goteo, seca, goteo. Luego entramos a lo que se llama el PBI o patrón básico de infertilidad. Ese patrón básico de infertilidad a esta usuaria tiene una sensación seca. Entonces miremos que ella coloca seca, 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 seca durante 4 días seguidos. Pero resulta que al siguiente día ya se nos generó una sensación diferente y empezamos a sentir que de seca pasamos a una sensación pegajosa turbia. Esta regla, ¿qué es lo que dice? Que si nosotros identificamos algún cambio del patrón básico de infertilidad, es decir, aquí venimos de una sensación seca y pasamos a una sensación pegajosa turbia, entonces lo que dice la regla es que debemos esperar durante 3 días a ver si hay más cambios. Como lo vemos en este ejercicio, miren que después de que estamos pegajosas turbia, pasamos entonces a mojada turbia, luego mojada turbia con hilos y luego pasamos a resbalosa transparente con hilos. ¿Sí? Estos cambios que se nos están dando en este momento está identificando que estamos en una curva de cambios ascendentes que posiblemente nos lleven hacia el día cúspide. Y efectivamente podemos verlo. Después sigue resbalosa transparente y después sigue resbalosa transparente con vulva hinchada. Entonces ahí ya se dieron toda la sintomatología y todas las características para poder establecer que ese día en donde está la X es el día cúspide de esta usuaria. Entonces por eso es importante que si ante ese patrón básico de infertilidad en donde no hay cambios se empieza a presentar un cambio, inmediatamente debemos esperar 3 días. Bueno, porque ya puede ser que se vaya a dar el día cúspide o que sencillamente tuvo un cambio abrupto, pero durante esos 3 días volvió nuevamente a tener su PBI. Entonces ya siendo así, al 4.º día ya podría tener la relación. Lo que le veníamos diciendo. Cuando el cambio es una interrupción del PBI causado por el aumento de estrógenos
el nivel hormonal va a regresar a su nivel bajo básico y la mujer reconocerá el regreso de su PBI, lo que les venía diciendo. Listo, si no se va a entrar a la fase fértil, entonces el nivel hormonal va a bajar nuevamente, se va a regular nuevamente, va a estar plana y por lo tanto, entonces ya el cuarto día podría tener la relación íntima. Bueno, aquí lo mismo, mira. Este es otro ejemplo en el que ella mira que ya esperó los 3 días en el cual tuvo un cambio, ya el cuarto día ya identificó que estaba seca, pero volvió a tener ese cambio abrupto. Entonces decidió esperar nuevamente y ya el cuarto día podría tener la relación íntima. Miren, hay mujeres, hay algunos casos de usuarias que hemos conocido que tienen problemas de ovarios poliquísticos. Y los ovarios poliquísticos es que hormonalmente en la mujer se da toda la elevación de estrógenos y de hormonas que permiten que los óvulos se liberen de los ovarios. Pero entonces los ovarios poliquísticos, por decirlo de alguna manera, son ovarios que retienen los óvulos. Entonces toda la oleada hormonal igual se aumenta en la mujer, esa oleada hormonal genera cambios en la mucosidad del cérvix, pero no se da la liberación propiamente del óvulo y no se da un periodo fértil. Eso puede llegar a ocurrir. Entonces hay casos en los cuales hay mujeres que pueden sentir que están completamente húmedas, resbalosas, pero puede que no se dé esa liberación del óvulo. Y eso se da unos días y después 3, 4, 5 días después vuelven a sentir lo mismo, 3 días después vuelven a sentir lo mismo, ¿cierto? Pero son temas ya médicos que deben tratarse con el ginecólogo como corresponde. Bueno, la regla del día cúspide, esta regla se da ya cuando nosotros conocemos como tal cuál es el día cúspide de nosotros. Sí, eso es importante que lo tengan en cuenta porque ya ahí vamos a identificar. Listo, vamos a identificar que comenzando el cuarto día después de la cúspide hasta el final del ciclo, las relaciones íntimas se pueden tener todos los días a cualquier hora. ¿Por qué? Porque ya hemos conocido el PBI, ya sabemos cuándo es el día cúspide de nosotras. Entonces, por lo tanto, después de ese día, ¿qué se espera? Miren, aquí les voy a mostrar. Este es todo el tiempo que ya podría tener la relación íntima, ¿sí? Porque ya conoce cuál es el día cúspide. El día cúspide lo podemos ver acá con una X, en donde se dieron todas las características para hacer el día cúspide. El otro día ya fue seca, esperó los 3 días y al cuarto día ya inició su relación íntima y ella acá podría tener todos estos días en cualquier momento, a cualquier hora, la relación íntima. Ya tendría que regresar a las otras reglas si, por ejemplo, este día ve un cambio abrupto, ¿cierto? Si, por ejemplo, acá tuvo la relación, esperó este día y acá ya tuvo un cambio de humedad, de algo extraño, de resbalosidad, entonces ya es un cambio abrupto en ella porque no es el ciclo normal que ella siempre tiene, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, en este caso, poco húmeda turbia. Entonces, si ella entra, por ejemplo, a un caso ya de resbalosidad con hilos, entonces ya uno dice, venga, hay que esperar. Miremos que esta es una usuaria que desde que sea el día cúspide, donde está la X, miremos que la sensación es resbalosidad, ¿cierto? Es un moco transparente y sintió que su vulva estaba hinchada. Pero observemos que a partir de ese día, esta usuaria empieza con cambios. Al siguiente día está seca, después se siente un poco pegajosa. Entonces mire cómo va cambiando. De algo que estaba supremamente lubricado, que tenía la vulva hinchada y demás, miren que de ahí hacia adelante empieza a descender esa sensación, desciende, hasta que por ahí al final ya se siente seca. En esta gráfica donde aparecen las R o la R, ¿cierto? Representa que la usuaria tuvo relaciones. Estas relaciones pueden generar una sensación diferente al siguiente día.
Ubíquese en donde está el día 3, en donde está el día 3 posterior al día cúspide, que es una casillita amarilla. Entonces, miremos que, por ejemplo, ahí la usuaria dice que se sintió pegajosa, opaco, ¿sí? Que fue pegajosa la sensación que tuvo y que tenía un moco más bien opaco. Ahí ya se cumplieron los 3 días. Al siguiente día, esta persona se sintió seca, completamente seca, lo que quiere decir que pasó, tienes todas las características, ya tenía un día cúspide, pero ese mismo día que estaba seca, tuvo una relación sexual. Y miren que al siguiente día entonces ya se siente mojada. Es por eso que el líquido seminal puede afectar la sensación que se tiene en el momento de hacer la evaluación. Bueno, acá podemos identificar la regla 1 también. La regla 1, que es allí, recuerden que, mejor dicho, les voy a hacer un examen. Dígame cuál es la regla 1. ¿Quién me puede levantar la mano y decir cuál es la regla 1 con este ejemplo? Ay, no, dígame a ver quién fue el juicioso que sí anotó, cuénteme. ¿Cuál sería la regla 1? Mónica, ¿nos puedes decir la regla número 1? No, Luis, de pronto, la regla 1, Luis. No, Muy no, bien. no. Vamos a hacer un repaso. Entonces, regla número 1, evitar relaciones sexuales en los días de fuerte sangrado durante la menstruación. Listo, ahí estamos separando con ese cuadro azul los días indicados en donde Hola, es es que no, espérame, que es que no pudimos levantar la mano porque no sabemos cómo. Ah, bueno, no, entonces abren el micrófono con toda confianza. A ver, dale. La regla 1 de los primeros días es evitar las relaciones sexuales en los días de fuerte sangrado durante la menstruación. Muy bien. Excelente. Y una razón, Luis. ¿Cuál es la razón? Voy, ya. Ahí. Que la ovulación puede ocurrir pues en el ciclo del sangrado, ¿sí? O sea, cuando uno tiene la menstruación uno puede estar ovulando. Y el sangrado puede ocultar el moco. Exacto, muy bien. Exacto. El sangrado y el fluido seminal, ¿cierto? En el caso de si se tiene la relación ahí. Mónica, también alzó la mano. Muchas gracias. Y la segunda también es por higiene, ¿no? Es correcto. Exacto. Muchas gracias. Exacto. Ay, Dios. Bueno, la regla 2. ¿Quién nos puede decir la regla 2? ¿Quiénes son los valientes? Mónica levantó la mano. Mónica, cuéntanos. Dice que la regla 2, que se pueden mantener relaciones noches alternas Exacto. durante el PBI. Exacto. ¿Y por qué? Porque una mujer cuando está acostada, el fluido y el fluido se sale como por arribita por la cervix. Exacto, mira, ¿por qué es en noches alternas? Recordemos que en noches alternas es uno, porque si se tiene relación, por ejemplo, hoy sábado, entonces mañana domingo nos vamos a confundir con el fluido seminal, ¿cierto? Entonces, durante el día se va a estar eliminando el fluido seminal. Y en la noche se va a poder identificar qué PBI se tiene, ¿cierto? Entonces. Pues estamos secas. Exacto. Pues sí, por el contrario, empezamos con humedad. Entonces, hoy se tuvo la relación, mañana no, pasado mañana sí. ¿Por qué? Porque pasado mañana se tuvo todo el día, ya no hay fluido seminal, por lo tanto vamos a saber cuál es el PBI. Recordemos que nosotros tenemos que examinarlos y ver la sensación cuando estamos de pies. ¿Listo? Cuando estamos en una posición vertical. Bueno,
Muy bien. La regla 3. ¿Quién me dice la regla 3? Lady les dice. Pues que debemos esperar. El esperar nos permite, ¿qué copiaste aquí? Que la mujer reconozca el día cúspide. O sea que pues que al no estar, pues vamos a saber qué día vamos a estar mojadas o secas y se va, o sea, como identificar el día cúspide. Bueno, gracias, Lady. Mónica, ¿qué? Ah, Mayra Mayra levanta la también. mano. Mayra, ¿qué dice? Aquí en este día es donde uno se puede conocer el día cúspide. Tengo una inquietud. En este día, ¿ahí se puede tener o no relaciones para tener un hijo? Ahí estoy un poco confundida. Bueno, recordemos que la regla 3 es porque ha habido una interrupción, o sea, del PBI. que hubo algo abrupto, ¿sí? Un cambio abrupto. Entonces, un cambio muy fuerte en el que hay que esperar qué es lo que está sucediendo. En unas ocasiones se puede dar de que se va a dar el día cúspide, en otras no. En otras no se puede dar, sino que sucedió algo, nos pasó algo a nosotras, tuvimos una discusión muy fuerte, a los 2 días sucedió entonces este cambio, esperamos los 3 días y vemos que el PBI no cambió, entonces por lo tanto no se dio el día cúspide, entonces al 4.º día sí podríamos tener la relación íntima. Recuerden que... Sí, espérame un momentico. Si fuera en otro caso en el que se dio el cambio abrupto, se esperó el día 1, el día 2 y va en ascenso, entonces quiere decir que es probable que vamos a tener el día cúspide. Entonces, como Mayra dice, si estamos buscando un bebé, sería perfecto que tuviera la relación íntima. Recuerden que en resumen, la regla número 3 se puede decir que es la regla de esperar y ver. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que ver? Recuerden que nosotros venimos en el PBI o patrón básico infértil. Entonces, aquí en esta gráfica se ve, es una usuaria que viene seca, 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 y de un momento a otro llegó y por cualquier razón le empezó a ver un moquito, empezó a ver un moco ahí viscoso, de color amarillo, empezó a ver algo distinto. Entonces, la usuaria ya vio. Después de observar, lo que tiene que hacer es esperar. Entonces, ahí contamos 3 días después de que observamos ese cambio abrupto, como dice mi esposa. Y al siguiente día, entonces, observamos. Yo hoy tuve un moquito así como medio viscoso. Entonces, al siguiente día, miro a ver si ese moquito es menos viscoso o si, por el contrario, desapareció y estoy seca otra vez, ¿cierto? Al segundo día, vuelvo y reviso. Y entonces resulta que ese moquito está mucho más transparente, más elástico, parece clara de huevo. Entonces, eso ya nos está diciendo a nosotros que nos estamos acercando al día cúspide. O por el contrario, lo que puede pasar es que esté seca también. Y al tercer día, tener otro cambio, estar seca o tener un cambio así brusco. Entonces, recuerden, si se da cualquier cambio durante el PBI, entonces debemos observar cuál es el cambio que se está dando. Y después de identificar ese cambio, contemos 3 días para saber si el cambio continúa o si por el contrario fue algo puntual que ocurrió. Esto es supremamente importante porque en el momento en que este tipo de fenómenos empiezan a hacerse repetitivos, es motivo de consulta. Y ahí es donde tenemos que buscar a nuestro ginecólogo y empezar a indagar a ver qué puede pasar. Y esto es una de las cosas hermosas que permite el método Billings, porque si por cualquier razón hay alguna enfermedad que se está generando, alguna anomalía que se está generando, entonces nos permite identificar, sacar esos signos de alerta de manera temprana y poder acudir al médico. Bueno, seguimos. La regla del día de la cúspide. ¿Quién me puede decir la regla del día de la cúspide? ¿Quién dijo yo? Es cuando ya podemos tener las relaciones de ahí para allá todos los días. Exacto, pero... Parcialmente, le faltó algo, Luis. Hay que esperar 4 días después del día cúspide.
Y usted va a hacer sufrir mucho a su esposo. Sí, no, se espera los 3 días y al cuarto día ya. Es el cuarto día donde ya uno puede mirar y ya puede tener uno las relaciones ahí todos los días. Exacto, pero recordemos algo importante y es que esta regla la utilizamos ya cuando conocemos cuándo es el día cúspide de nosotros, ¿sí? Y si no ha habido ninguna interrupción abrupta, ¿cierto? Si no se ha interrumpido, como lo mencionamos con la regla 3. Entonces ahí sí ya se podría utilizar la regla del día cúspide, cuando ya la conocemos, ¿listo? Listo. Pero muy bien, están muy pilos ustedes el día de hoy. Bueno, esta es lo mismo la regla 3. Sí, es exactamente lo mismo la regla 3. Bueno, acá podemos ver sobre la regla, ¿sí ven? Entonces, miren, esto es algo muy bonito. Aquí en esta gráfica, no sé si ustedes están viendo unas lineecitas azules y unas líneas naranjas. Sí las alcanzan a ver, estas azulitas. Sí. Perdón, Listo. estas azules y estas naranjas. Las azules y las naranjas. Entonces, lo que ocurre es un fenómeno demasiado bonito. Resulta que en temas hormonales tenemos la hormona, tenemos los estrógenos y tenemos la progesterona. Entonces, en la medida en que los estrógenos alcanzan picos, ahí entre el día 7 y 9 de esta usuaria, nosotros tenemos un pico que alcanza a estar por allá como en 150. Es este primer pico pequeño. No están viendo el cursor de mi computadora, pero es un primer pico en donde tiene alrededor de 150 nanomoles en 24 horas de estrógenos. Es una medición pues, que se hace de los estrógenos. Por allá más adelante, como entre el día 13 y 15, tiene otro pico en donde el nivel de los estrógenos son más altos. Son un poco más altos. Entonces, era algo que yo les decía ahora. Puede ocurrir que hormonalmente tengamos unos ascensos en nuestro contenido de estrógenos. En la medida que nosotros tenemos esos aumentos, entonces el moco cervical inmediatamente empieza a activarse y ese moco cervical empieza a cambiar de tener una apariencia viscosa, muy amarilla, poco elástica, empieza a cambiar tiene una apariencia más bien transparente, elástica, empieza inmediatamente a cambiar. Entonces, puede ocurrir que una usuaria venga con un PBI, miren que desde el día 1 al 7, esta usuaria es completamente seca, pero al día 8 se sintió mojada. Como ella se sintió mojada, entonces se presentó un cambio abrupto en su PBI y la regla es esperar 3 días. Entonces ahí estamos esperando 1, 2 y 3 días. Pero miren que este cambio abrupto se presentó porque por cualquier razón esta usuaria tuvo un cambio en sus estrógenos. Los estrógenos se elevaron en 150. Luego esos estrógenos al siguiente día cayeron. Al caer, entonces miren que en el día 9, 10 y 11 la usuaria se sintió seca, al igual que en el día 12, seca, seca, seca. Por allá en el día 13 y 14, entonces nuevamente tenemos otro pico de los estrógenos. Miren que los estrógenos ya tienen entonces un nivel más alto, ya no están 150, sino que para este ejemplo están 200. Ese cambio en los estrógenos generó que nuestra usuaria entonces nuevamente empezara a sentir cambios en ese moco cervical y ese moco empezó a presentarse, entonces otra vez le generó una sensación de resbalosidad, se vio transparente, se vio elástico, probablemente la vulva se sentía hinchada. Entonces se dio todas las condiciones para que se diera el fenómeno de ovulación. Y para los días 15 en adelante, el 15, 16, 17, esos estrógenos nuevamente bajaron y volvió a cambiar la sensación del moco cervical. Y el moco cervical ahí entonces se presenta seco, 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 seco. ¿Sí? Es lo que estamos viendo ahí. Simplemente es una relación entre las hormonas, los cambios que se tienen en el moco cervical como sintomatología de la ovulación. Es un fenómeno absolutamente hermoso. Estos son temas que se ven con mayor profundidad en charlas más adelante, porque ahí se cruzan ya todo lo que es la modulación folicular, los cambios en el endometrio, las fases proliferativas, las hormonas hipofisiarias, las hormonas ováricas. Eso hay una cantidad, es un complejo hormonal absolutamente hermoso que ocurre en el sistema reproductor de nuestras espositas y que vemos con mucha profundidad, pero más adelante. Por ahora, esto es lo que puede ocurrir.
¿cierto? Como regla número 3 de los primeros días. Entonces, recuerden, si hay un cambio, entonces veamos el cambio. Y después de ver el cambio, esperemos 3 días. Bueno. Ay, se fue. Bueno, esta es la regla para lograr un embarazo, ¿sí? Se aplican las reglas de los primeros días de los que les enseñamos ahora. Se posponen las relaciones hasta que ocurra la sensación resbalosa. Acá, cuando se vaya a identificar, antes cuando nos sintamos más mojadas, más húmedas, entonces ahí es donde se debe tener la relación íntima para lograr el embarazo. Las relaciones sexuales deberán de ocurrir durante el tiempo de sensación resbalosa y por 1 o 2 días después. Recordemos muy bien este cuadrito, por ejemplo. Este fue el día cúspide, acá ella empezó a tener una sensación diferente. Entonces empezó como mojada, luego resbalosa, luego fue en aumento. Entonces ella si va a empezar a tener la relación íntima para poder tener un bebé, entonces ella va a empezar a sentir cuando ya se sienta más mojada o resbalosa, empieza a tener la relación íntima. Y la tiene también estos 3 días después. Recordemos que los 3 días antes, con la ayuda de Dios, y si el Señor así lo dispone, sería para concebir una niña. Y los 3 días después sería para tener el niño. ¿Listo? Bueno, para posponer el embarazo, se utilizan las reglas de los primeros días y la regla del día cúspide, pero cuando ya se conozca el día cúspide. ¿Listo? Bueno, el método es sencillo, es eficaz, sin efectos secundarios, científicamente validado. No sé si de pronto ustedes ya también han visto los videos. Los videos también ayudan muchísimo a despejar dudas. Pero entonces, esta va a ser la última charla hacia nivel grupal. ¿Listo? Vamos entonces a iniciar las charlas ya a nivel individual de cada pareja para mirar cómo llevan la planilla. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan? Cuéntenos, por favor. Nosotros, pues, de mi parte, pues estoy entendiendo ya un poquito más porque, pues, en realidad, la primera sesión quedé bastante perdido, pero pues ya con esto, pues, y con la planilla, ya como que uno le despeja a uno un poquito más de dudas, ¿no? Pero yo creo que con mi esposa, cuando empecemos a diligenciar ya la planilla, que vamos a empezar desde mañana, bien juiciositos, si algo, pues, las preguntas que nos salgan, te las enviaremos al WhatsApp personal. Si Claro que sí. Y tranquilos que esto es un paso a paso. O sea, vamos a ir conociendo paulatinamente todo sobre el método, porque pues igual hay que ir aprendiendo, ¿cierto? Hay que ir caminando, hay que ir gateando, hay que ir pedaleando poco a poco. Entonces, de igual forma, ustedes saben que nosotros estamos ahí para acompañarlos. Sabes que si de pronto, bueno, eso en mi caso, yo de pronto no tengo bien definido el concepto de alguna terminología, ¿sí? Entonces, pues de pronto uno tampoco como que interrumpe mucho la charla en preguntar qué es tal cosa en cuanto a términos, pues porque hay que ir avanzando. Pero entonces sí, de pronto sí me van surgiendo como dudas en cuanto a terminología. No es nada como operativo del método, sino es qué significa tal cosa. Ah, no, Luis, es el momento, no te preocupes. Claro, o sea, la idea es que pregunten, ¿sí? Y de igual forma, cuando tengamos la charla, entonces anota todas las preguntitas y nos mencionas. Pues lo que nos pasó, digamos, a nosotros, o a mí personalmente en un principio, es que, o sea, pues así, siendo así como muy sincera y también con mucha pena, es que pues esto uno lo lleva como muy solita, ¿no? Y
pues yo tampoco, digamos, uno nunca tiene, o yo le decía a mi esposo, uno no tiene como ese reconocimiento personal, o por lo menos, pues yo no sé si será descuido o qué, pero pues yo nunca me había puesto como a mirar si sí o si no, a pesar de que en algún momento, como les contábamos, pues yo nunca he planificado con cosas químicas, bueno, mejor dicho, no he planificado con nada de esas cosas. Cuando yo tuve un espacio entre mi hija mayor y mi otra hija, que fue 4 años después, yo no planifiqué con nada, sino como con lo que llamaban el ritmo. El mal llamado. Pero uno no tenía necesidad como de tocarse y eso, sino uno ya más o menos identificaba que antes o después de su periodo. Y como mi periodo siempre ha sido como muy regular, entonces pues yo creo que por eso nunca quedé embarazada pues, de otro bebé, sino 4 años después cuando ya pues lo decidimos. Pero entonces sí, en un principio ha sido como muy difícil, como yo le decía, pues, o sea, si uno es esposo y todo, pero uno siempre entra como en vergüenza. O yo le decía a él que a mí me da un poquito de vergüenza porque ni uno mismo lo hace, pues, así solo, pues, No, lo que fue pasa es que complicado como tomar la decisión de, bueno, hagámoslo, pero pues ya tocó llenarnos fue como del amor de Dios para poder como avanzar hasta donde estamos ahorita. no, recuerden que al inicio es un poco complejo. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres definitivamente no nos conocemos, ¿cierto? Ni los hombres, ni las mujeres, o sea, nosotros venimos a conocernos y en realidad lo hablo a nivel personal porque definitivamente nosotros dos venimos a conocernos cuando llevamos el método. Yo decía, uy, Dios mío, yo tantos años y yo no conocía era nada de mí, porque yo no reconocía nada. Al principio yo decía, ay, no, pero yo me siento como igual, yo no sé, yo me siento como rara, yo como que no lograba y no lograba. Yo decía, no, Señor, dame la gracia de poder entender y de poder sentir, porque es que mira que tú sientes, por ejemplo, cuando tú tienes la menstruación, tú sientes cuando, uy, tú dices, uy, me bajó hartísimo. Entonces, si ves que sí sientes en la vulva, es lo mismo. Es lo mismo, tú llegas y sientes en la vulva, de hecho cuando estás muy resbalosa y muy mojada, tú sientes, sino que tienes que ser muy juiciosa y recuerden que no es tocarnos, en ningún momento nos tocamos, solo es la sensación y la percepción, lo que vemos también en la tanga, ¿sí? Ahí vamos a poder identificar qué es lo que realmente estamos sintiendo. Pero tranquila, mira que tú tienes ahí tu esposito, tú tienes el esposito en el que te puedes apoyar. Si tú sientes en este momento mucha pena con él, ahí se van abriendo los dos en una nueva conversación. Si tienes duda, tú sabes que me puedes escribir en cualquier momento, me puedes decir, mira, Carolina, hoy me sentí así, pero por la tarde estoy así. O sea, estamos nosotros para acompañarlos en el momento que ustedes decían. Esa era mi pregunta, digamos, cuando uno tiene el periodo, o sea, cuando uno tiene la menstruación, o sea, uno no se mete la mano, pues. Exacto, y se siente. Es que recordemos que no Pero es tocarse, digamos, o sea, uno se toca, o sea, me refiero a que uno siente con los dedos y uno está mojado, ¿no? No. Recordemos que desde la primera clase les hemos dicho a ustedes que nada de tocarse, porque es lo principal. Nosotros no podemos tocarnos porque eso genera en la vulva un fluido diferente. ¿Sí ves? Vas a generar una estimulación diferente en la cual vas a secretar, ¿cierto? Secretar como fluidos, segregar fluidos. Okay. Entonces, cuando ya se pasa la menstruación, ¿sí uno se toca o solo es sensación? No, nunca nos tocamos, nunca. Solo sensación y percepción. Lady, eso es como cuando uno está triste. Uno en su corazón sabe que está triste, pero uno no se toca el corazón. Entonces ocurre exactamente lo mismo, es identificar esa sensación que se tiene ahí en la vulva, ¿sí? Es identificar si hay algo de humedad, si se siente sequedad,
si se siente, si se tiene una sensación mojada, Diferente, si se tiene una sensación resbalosa. Es identificar qué es lo que se está sintiendo ahí en esa parte. Bueno, Yo pienso que también para una buena opción para no tocarnos, como ustedes nos enseñaron en la lección primera, el no usar protector. Igual yo era una de las que todo el tiempo, y desde la clase pasada, ahí se da uno cuenta, ahí mismo, o sea, no hay necesidad uno de tocarse en absoluto. exacto, no podemos usar protector. Cari, levantaste la mano. ¿Eres tú? Sí, sí, señora, sí, soy yo. Pero muy cierto, eso es muy cierto. O sea, recuerden que desde la primera clase yo les he dicho a ustedes, uno, no usar protectores, ¿sí? Porque el protector genera una humedad que no es del PBI ni de la vulva, ¿cierto? Y nos vamos a confundir. Y otro es no tocarnos. Nosotras no necesitamos tocarnos para sentirnos. Por eso es una sensación y una percepción. La sensación la sentimos nosotras las mujeres y la percepción la identifican nuestros espositos. Entonces, por ejemplo, yo a mi esposo le digo, amor, yo me siento, o sea, con palabras de nosotras. Lo que pasa es que lo que, por ejemplo, para mí puede ser húmeda, para ti puede significar otra palabra, identificando la misma humedad, ¿sí ves? O sea, eso es lo que ustedes tienen que identificar. ¿Cuál es la sensación que es para ustedes? Pero si están confundidas, entonces le preguntan al esposo, me preguntan a mí, en el caso de las esposas, o en el caso de los esposos, también le pueden preguntar a Mauricio, ¿no? Le pueden decir, ven Mauricio, lo que pasa es que mi esposa se siente así en la tarde, en la mañana, tarde y noche, pero la verdad no sé cómo planillar. Entonces ya mi esposito les dice a ustedes cómo hacerlo. Pero tranquilas que muchas preguntas van a salir y esa es la idea, que pregunten. Esa es la idea, que si nosotros no sabemos, nos dan una esperita y le resolvemos. Pero eso es lo importante, no se queden con ninguna duda. Bueno, muchachos, entonces hasta ahora pues es la charla. Que el Señor me los bendiga. Mónica, cuéntame. Tengo una inquietud. Ustedes como tal pues pues han manejado pues varias, o sea, tienen mucho más conocimiento en cuanto al tema del flujo, porque lo que dice sí es muy cierto. Resulta que uno a veces mira y ve diferentes clases de flujo, entonces al momento de escribir, porque ahí habla, por ejemplo, de flujo opaco, bueno, pero ¿cómo es un flujo opaco? ¿Qué flujo turbio? Bueno, ¿y esto cómo es? Entonces esas son como dudas que uno al momento pues de registrarlo no sabe, Sí. no sabe cómo hacerlo, porque por ejemplo en mi caso, el que yo conozco, o pues el que más identifico, pues es el que es como pegajoso y el clarehuevo. Sí, pero ya hay otros como intermedios que uno dice, bueno, ¿y este cómo lo llamo? Entonces de pronto usted no tiene como la manera de tener como esas imágenes para uno poder identificarlas, porque la clase pasada yo vi que las pasaron, pero pues no fue así de como de rapidez. Les vamos a compartir entonces un video donde se identifica el moco, específicamente el moco, pero de fertilidad, ¿sí? Porque es que el fluido también puede ser un fluido del PBI, por ejemplo, un fluido blanco, un fluido amarillo, en el cual no sería un fluido fértil, ¿sí ves? Entonces, tenemos que identificar muy bien eso. Si es un fluido en el cual, por ejemplo, en la tanga, tú identificas que es blanco o amarillo, entonces hay que identificar si es fluido o si es el moco como tal, que el moco a veces es entonces grumoso, elástico, ¿cierto? Son cosas diferentes. Pero entonces sí, les vamos a identificar, les vamos a enviar el video. Listo, muchas gracias. Bueno, no a ti. Bueno, vamos a hacer entonces la oración final. ¿Alguien desea preguntar algo más antes de que finalicemos? Muy bien. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, Madre de la Purísima Concepción, te damos gracias, Madre Celestial, porque en este momento nos has dado esta oportunidad tan grande de ser instrumento del Señor. Te pedimos, Madre Celestial, que cada una de estas parejas hayan podido entender, comprender, que todas esas dudas que tengan las puedan identificar, que nos puedan mencionar. Ayúdales, Madre Celestial, a que tengan ese don de entendimiento, a que ellos con amor, con ternura puedan encontrarse como parejas y puedan identificar cada una de las situaciones que están viviendo a nivel de este método. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, Nadie como María. María. Un abracito, se cuiden mucho, Dios los bendiga. Bueno, feliz Igualmente, noche. Muchas Dios les gracias. guarde, el muchas Señor gracias los por acompañe. todo. Feliz noche a todos. Bendiciones. Amén. Paremos el video. Ya está para abrir. Vamos a hacer. Espera. Te voy a dejar de compartir. Para todos.